En el año 94, en el año 2000, fundamentalmente era una migración de carácter laboral. Hoy tenemos una característica distinta, tenemos un desplazamiento forzado interno. Este desplazamiento forzado interno, que es precisamente por eso se da el incremento en las solicitudes ante la Comar, se da en un contexto de lucha entre los carteles del narcotráfico, por supuesto, por las vías de transporte de droga y los campos de producción. Pues la presencia de grupos de la delincuencia organizada en disputa por el dominio de la plaza origina enfrentamientos que afectan a toda la población. Y en algunos casos solo se presenta a la población la opción o colaborar en los actos ilícitos o abandonar su lugar de residencia. Esto es una información que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2016 documentó. La situación de este desplazamiento interno por el crimen organizado se presenta, por supuesto, en México y nosotros aquí en Tijuana vemos esta situación de otros estados de la República donde la gente se desplaza hacia la frontera norte precisamente por el temor ante el crimen organizado. Pero también se da en los países del Triángulo del Norte, donde los carteles del crimen organizado y las pandillas han desplazado alrededor de 281.400 mexicanos, 248.500 guatemaltecos, 288.000 salvadoreños y 29.000 hondureños. Esta información pues es relevante porque te está hablando de un número increíble de personas que han sido desplazadas por el crimen organizado, no solo en México, sino también en Guatemala, El Salvador, en Honduras. Y esto es importante y esto se viene registrando y lo hemos estado viendo a través de, no este año 2001, sino hemos visto desde 2015 a la fecha. Esta es una nota que salió en una nota de prensa, donde dicen que en marzo del 2021, hace pocos meses, más de 170.000 personas fueron detenidas a lo largo de toda la frontera norte, incluyendo 18.000 menores no acompañados. Un portavoz de la patrulla fronteriza reconoce que los migrantes arrestados en el Valle de Río Grande estaban siendo enviados hacia otros lugares a lo largo de la frontera, y es el caso de Tijuana. Es decir, los detienen precisamente por el lado de Texas y los regresan por el estado de Baja California y concretamente por Tijuana. Esta no es una migración laboral, dice el artículo, según la persona entrevistada, Pérez Canchola. Se trata de gente que viene huyendo del centro y sur de México y de Centroamérica por la violencia de grupos criminales dedicados al narcotráfico, al tráfico de personas, al secuestro. Y en el caso de países como Honduras, miles de familias están huyendo de las maras, pandillas que se dedican a extorsionar bajo amenaza de muerte a pequeños comerciantes, al igual que cobran piso por viviendas familiares e incluso en los templos religiosos. Esta situación del crimen organizado que azota no solo a México, sino también a estos países, pues podemos ver una parte de este problema en lo que nosotros conocemos aquí en Tijuana como el Chaparral, que es la frontera, un cruce fronterizo entre Tijuana y San Diego, México y Estados Unidos. Y entonces más o menos se calcula, más o menos, que hay 3.000 personas en dicho lugar, pues obviamente de manera hacinada y con muchas carencias. En este contexto de migración hoy, que tenemos una migración no solo laboral, sino tenemos una migración forzada, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo una propuesta en el 2016
cuando tuvimos también un fuerte incremento de personas que vinieron del país de Haití. Y ella hizo esta propuesta. Ella dice en un comunicado que dio a conocer, consideramos la necesidad de que se coordinen las autoridades federales y locales de Baja California y se implementen medidas urgentes a fin de garantizar la adecuada ayuda humanitaria. Fíjate que no están hablando de residencia, de trámites, están hablando de ayuda humanitaria en una coordinación de las autoridades federales y estatales, pero además hace otra propuesta, hace como a través de las vías diplomáticas de los países involucrados en el tránsito y destino de los referidos extranjeros, se generen acciones para tener una migración ordenada y respetuosa de los derechos humanos. Esa es una propuesta que hizo la Comisión Nacional en 2016. Y en el tema de los derechos humanos y en este contexto nacional e internacional, pues tenemos el tema de los derechos humanos. Y en el tema de los derechos humanos hay que reconocer que se ha avanzado en tener un sinnúmero de tratados internacionales, convenciones, leyes nacionales y locales que norman el respeto a los derechos humanos y en especial a las poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas en contexto de movilidad o de migración. Entonces, el tema de la migración hoy tenemos que verla no solamente desde una visión local, ¿no? De gobierno federal y gobierno estatal, sino consideramos que tenemos que verlo desde el derecho internacional. Es decir, sale de la capacidad de un país resolver este problema. Y en ese sentido, pues los países también se han organizado, y en caso concreto, en América Latina, en la OEA, en la Organización de los Estados Americanos. Y entonces creo que es prudente considerar el derecho internacional, por supuesto como el nacional, y tener como un eje rector de derecho y garantía en este nuevo panorama migratorio, retomando lo ya avanzado, el derecho a la igualdad y la no discriminación. ¿Por qué el derecho a la igualdad y la no discriminación? Tengo la propuesta, la inquietud, desde que de este derecho humano, del derecho a la igualdad, nos va a servir como un eje rector, como un eje de derecho y como un eje de garantía. Y entonces, para cubrir estos tres aspectos desde este derecho, el derecho a la igualdad, retomé, por supuesto, la normatividad que ya existe a nivel internacional. Y primero vamos a encontrar en el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aquella que se firmó en el 48, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esto lo retoma la Convención Americana de Derechos Humanos, por supuesto, en su artículo primero. Y entonces es muy interesante lo que dice este artículo porque empieza por la redacción de los estados partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, en esta convención. En esta convención, el derecho a la igualdad se encuentra establecido en el artículo 24 de la misma convención, pero a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. Es decir, no está hablando de si eres una persona nacional o no. Si una persona está bajo tu jurisdicción como Estado, como gobierno, entonces tú estás obligado a respetar esta convención, sin ningún tipo de discriminación, como puede ser
la raza, el color, el idioma, la religión y por supuesto aquí incluye el origen nacional o social. Esto nos lo dice la Convención Americana. Y también tenemos la Declaración Americana de los Derechos de la OEA, donde establece, por supuesto en su artículo segundo, que todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos. Y seguimos hablando del derecho a la igualdad, sin ningún tipo de distinción de raza, de sexo, de idioma, de credo, ni ninguna otra alguna. Esto es importante porque nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos reconoce a partir del 2011 que hubo una modificación constitucional importante, trascendental. Reconoce que nuestra Constitución ya integra en su normatividad a los tratados internacionales. Claro, de los que el Estado mexicano sea parte, que haya firmado y ratificado. Esto tiene trascendencia. Y los teóricos le han llamado un control de convencionalidad. Es decir, a partir del 2011 tenemos un control de convencionalidad que nos vincula con todos los tratados internacionales de manera obligatoria. Pero además, nuestro artículo primero también lo reafirma, igual que la Convención Americana, que queda prohibida toda discriminación por cualquier motivo, sea por origen étnico, nacional, el género, la edad, la discapacidad, preferencia sexual. Es decir, la Constitución lo deja incluso más amplio porque lo dice el Estado civil o cualquier otra. Es decir, no solamente incluye que se prohíbe la discriminación por cuestiones de edad, por origen étnico, o sea, la etnia, por origen nacional, que tiene que ver con la migración, por el género, por la edad, sino que lo amplía, o cualquier otra, ¿no? Es decir, lo deja abierto, que atente contra la dignidad. Esto es importante. ¿Por qué es importante esto? Porque también hay que reconocer que las normas, incluso las internacionales, se han ido modificando a través de la participación de la sociedad civil, por supuesto organizada, que ha demandado que las leyes se vayan modificando en beneficio de las personas. Entonces, encontramos en todos estos tratados, convenciones y en nuestra propia Constitución el derecho a la igualdad como un eje rector. Lo podemos concebir como rige, norma, está presente en cada convención, en cada tratado. Pero además, aquí hay que hacer una aclaración, la ley no se puede aplicar de manera neutral. ¿Por qué no se puede aplicar de manera neutral la ley? Es decir, antes se decían, bueno, es que la ley se aplica igual para todos, pero entonces hubo quien dijo, es que no se puede hacer eso, porque no todos estamos en las mismas condiciones, no todas las personas vivimos bajo las mismas condiciones, pueden ser económicas, pueden ser sociales. Y entonces hubo, y lo traigo aquí a colación porque a mí me pareció muy importante dejarlo, la opinión de un juez de la Corte Internacional de la Haya, que es el juez Tanaka, japonés. Y él fue el que hizo la presente reflexión. El principio de la igualdad no excluye el trato diferenciado. El trato diferenciado, fíjense. Es decir, el principio de igualdad no se puede aplicar. Somos iguales todos ante la ley, entonces vamos a aplicar la ley igual para todos. Y dice, no, el principio de la igualdad no excluye el trato diferenciado. Es decir, puede haber un trato diferenciado sin romper este principio de igualdad. ¿Por qué? Porque el trato diferenciado se puede dar a partir de las condiciones de hecho. Por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones de hecho? Condiciones de realidad social. El sexo. Ahí les encargo el micrófono. Porfa. Oh, perdón. Julio, por favor, ayúdanos con tu micrófono.
Por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias de hecho? El sexo, hombres y mujeres. Silenció su micrófono, no lo estamos escuchando. Ah, ¿listo? ¿Sí me escuchan? ¿Aló? Sí, maestra, sí se escucha. Ay, gracias. Este, decía, las condiciones de hecho. ¿Cuáles son las condiciones de hecho? El sexo, hombre, mujer, origen étnico, si las comunidades indígenas. La edad, la discapacidad y la condición social. La pobreza es una condición social. Las condiciones de salud, por ejemplo, las personas que tienen HIV o SIDA, la religión, las opiniones, las preferencias. Es decir, la ley se puede aplicar con el principio de igualdad a partir de este trato diferenciado que nos da las condiciones de hecho como las que acabo de describir. Nuestra Constitución a esto le llama categorías sospechosas. Y entonces, a nivel internacional también las consideran categorías sospechosas. Y en el derecho internacional, el derecho a la igualdad se considera imperativo. O sea, no solamente es un eje rector, sino es imperativo su respeto, porque entra en lo que le llaman el jus cogens. ¿Qué significa esto? Significa que aunque haya países que no hayan ratificado, por ejemplo, la Convención Americana de los Derechos Humanos u otra serie de tratados, sin embargo, sí están obligados a respetar el derecho a la igualdad, pues se encuentra en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Y lo digo esto porque Estados Unidos es uno de los países que menos convenciones o tratados internacionales ha firmado. Es el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, en el derecho internacional se considera obligatorio, ¿no?, respetar el derecho a la igualdad que ya está establecido. Y este derecho a la igualdad, ¿qué significa? Que las diferencias de piel, de color de piel, de nacionalidad, de edad, no significa que unos o unas personas no tengan más oportunidades que otras. Esta falta de oportunidades, se le llama discriminación. Entonces, nosotros tenemos los derechos humanos a nivel internacional en relación al tema de la migración y entonces hay un sinnúmero de derechos, yo traje solamente algunos que me parecieron importantes, hay muchos más, por supuesto. El derecho a la nacionalidad, por ejemplo, los niños que nacen en otro país, de padres que migran, entonces tienen derecho a una nacionalidad, a que se les registre. El derecho al libre tránsito de circulación y residencia. Esto lo puse en rojo porque lo vamos a ver. Porque lo vamos a ver en detenimiento, porque tiene sus excepciones. El derecho a no ser criminalizado, el derecho a solicitar asilo, el reconocimiento de refugiado, el derecho a no ser detenido y el derecho a la reunificación familiar. Estos son algunos. Bueno, esto es importante cuando vemos el concepto del derecho a la igualdad versus la discriminación. Entonces debemos de tomar en cuenta qué significa la discriminación. Porque entonces nuestra Constitución y la Convención Americana dicen está prohibida la discriminación, ¿no? Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo traigo una definición que hace la Comisión Interamericana, define la discriminación como la diferencia de trato, una distinción, una exclusión, una restricción o una preferencia de una persona sobre otra. Pero también el derecho a la igualdad dice no solamente es iniciativa, sino también el derecho a la igualdad tiene que ver con temas
de política pública, de programas. Y cuando hablas de programas y política públicas en el tema del derecho a la igualdad, hablas de la obligación. Fíjense bien la palabra que estoy usando, obligación, de crear condiciones de igualdad, crear condiciones de igualdad. No existen las condiciones de igualdad. Es decir, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crearlas. ¿Cómo las vamos a crear? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué necesitamos crear para tener condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos y se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados? Entonces tenemos que el principio de igualdad versus discriminación tiene que ver con que es una diferencia de trato, pero además te dice, tú tienes la obligación de crear condiciones de igualdad. En el tema del derecho a la libertad de circulación, por cierto que está en el artículo 22 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana hace sus excepciones, porque ella establece que hay que reconocer la prerrogativa de los estados para regular el acceso de extranjeros a su propio territorio. Y entonces, para regular la entrada de extranjeros a su territorio, debe imponer controles. Y estos controles, por supuesto que se dan en la frontera, implican una libertad física o de movimiento de las personas que pretenden entrar al estado, al territorio. Pero, dice la misma comisión, tú tienes como estado, como gobierno, tienes ese derecho regular, la entrada de extranjeros. Pero también te dice la comisión, pero debes de cubrir requisitos, debes de tener un objetivo razonable, legítimo, y que los medios que tú emplees, los recursos que tú emplees, sea política, sea de fuerza policíaca, sean razonables y proporcionales con el fin que se persigue. En ese sentido, la pregunta que en el tema de las personas en contexto familiar tratan de ingresar, por ejemplo, hoy que tenemos en Chiapas, tratar de ingresar a territorio de Chiapas, ¿se debe de usar o no la fuerza en los controles fronterizos? Como el caso de México en Chiapas, como el caso del abordo del Patrón en nuestra frontera norte. Bueno, ¿cuáles son los criterios de la Corte? Ahora, ¿por qué los criterios de la Corte? Porque la Corte es cuando ya ha habido casos donde ha habido sentencias que la Corte ha determinado. O también cuando la Corte le piden una opinión consultiva. Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del sistema de la OEA, ha considerado que los estados tienen la facultad de proteger sus fronteras y pueden utilizar en ciertas circunstancias la fuerza pública, siempre y cuando actúen, fíjense bien, dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permiten preservar la seguridad pública como los derechos humanos. Hay límites en los procedimientos del uso de la fuerza. Por supuesto que hay límites. El Estado tiene ese derecho de proteger su frontera, de tener controles y de utilizar la fuerza pública. ¿Qué límites tiene para el uso de la fuerza pública en la protección de sus fronteras? Primero, debe tener una ley, debe estar formulada una ley que regule el respecto, ¿no? Debe ser de carácter excepcional, es excepcional, no siempre, ¿no? Es decir, debe de estar planeado y debe estar limitada en las autoridades para el uso de la fuerza. Sobre todo, los instrumentos de coerción. ¿Cuáles son los instrumentos de coerción? Pues las armas, ¿no? Que se utilizan en el cuidado de la frontera. ¿Por qué? Porque precisamente
para no poner en riesgo la seguridad de las personas, de las que entran, pero también de las personas que habitan el territorio mexicano, en este caso, debemos de tener control de qué tipo de armas se utiliza por parte de la fuerza pública. ¿Para qué? Para que sea minimizado cualquier daño que se pueda presentar en un percance de cruce fronterizo. Voy a hablar de un caso que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos de República Dominicana. Se llama el caso Nalegue-Dorsema. Este caso de Nalegue-Dorsema, lo leo porque se me olvida, Nalegue-Dorsema, contra República Dominicana se trata de que en el 2012, en el cruce fronterizo de República Dominicana, los agentes que estaban en el control fronterizo, en la aduana precisamente, le hicieron el alto a un vehículo que transportaba migrantes. El vehículo no paró, no hizo alto y el vehículo siguió de frente, cruzó el control fronterizo sin hacer el alto que le hicieron los agentes y entonces los agentes dispararon, lo que ocasionó la muerte de algunos y la herida de otros. La Corte analizó en este caso los principios de legalidad, de absoluta necesidad y proporcionalidad. Es decir, la Corte dijo, cuando suceda el uso de la fuerza en un control fronterizo, porque ese derecho tiene el Estado de proteger su territorio, vamos a resolverlo con tres principios: legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. Legalidad, ¿de qué se trata la legalidad? Bueno, la legalidad es que debes de tener una ley que ya te lo regule, que te establezca el actuar de qué policía, y esa policía debe estar entrenada. Es decir, no es algo que puedas hacer de un mes para otro. Tienes que tener una legislación y tienes que tener un cuerpo policíaco preparado y entrenado. Esa es la legalidad. Y entonces revisó la legalidad en el caso de República Dominicana, el caso que nos ocupa, pero también el de absoluta necesidad. Este principio, por ejemplo, dijo, había necesidad de dispararle al vehículo que cruzó a pesar de que le hicieron el alto. No había otros medios para poder detener el vehículo, precisamente tratando de salvaguardar la vida de las personas que iban en el vehículo, pero también de otras personas que se pudieran presentar. Ese es el término de absoluta necesidad. Y la proporcionalidad, es decir, el nivel de fuerza que se utilizó para detener el vehículo es en absoluta proporcionalidad, es analizar si las personas que iban a bordo del vehículo representaban un peligro, ¿no? Para los agentes fronterizos y si no había otra manera de poder detenerlos. En este sentido, la Corte encontró y determinó que no había, que falta de una reglamentación clara. Había reglas, pero no estaban claras. Tampoco tenía República Dominicana una política pública de prevención del uso de la fuerza. Y concluyó que los migrantes no representaban ninguna amenaza real o peligro, por lo que el uso de la fuerza letal, en el caso de las armas que fueron disparadas, no era necesario. Y que el Estado pudo haber previsto medidas menos extremas para lograr el mismo fin y por eso no había proporcionalidad. Dictan sentencia contra República Dominicana. Y esto es importante porque todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo con el control de convencionalidad, nuestra reforma del 2011, ya también forman parte de nuestra obligatoriedad en nuestras normas. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tendríamos que estar revisando nuestras fronteras, en este caso nuestra frontera sur,
si tenemos una reglamentación clara, una política pública de prevención del uso de la fuerza y revisar si los migrantes que están tratando de entrar a nuestro territorio representan una amenaza real o un peligro. Entonces, esta sentencia que hace la Corte Interamericana República Dominicana del caso Narcegaray, no, espérenme tantito, es que Nadegue Dorsema, es que el nombre no se me pega. Nadegue Dorsema, es algo que tendríamos que estar revisando. ¿Por qué? Porque aparte forma parte de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual nos es vinculante, lo cual nos es obligatorio. En ese sentido, se ha avanzado mucho en revisar el nuevo contexto de migración que decía al principio es un contexto de, hoy en su mayoría, de migración forzada, debido al incremento del crimen organizado. Y entonces la Comisión Interamericana resolvió aprobar principios interamericanos sobre los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas. Estos principios interamericanos, que también deberían formar parte de nuestra legislación, y a los que yo los conmino que los revisen y usarlos, por supuesto, fueron aprobados en diciembre del 2019. Tiene 80 principios. No los vamos a leer todos, por supuesto que no, pero yo traigo algunos que me parecieron importantes para el día de hoy. No los agoto, sé que me pueden faltar algunos, pero me parece importante que revisemos el principio pro persona. Hay el principio 3 de estos 80 que están en estos principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para las personas migrantes, refugiadas, apátridas y también para la trata de personas, habla del principio pro persona. ¿Qué es el principio pro persona? Esto es importante porque el principio pro persona también lo establece nuestra Constitución. Y entonces tú dices, tú tienes dos legislaciones, la internacional y la nacional, supongamos. Y de esas dos legislaciones, apegándote al principio pro persona, tú te vas a acoger a aquella que te favorezca más. Si el tratado internacional te favorece más como persona, entonces puedes acogerte a ese tratado. Pero si la Constitución te protege más, entonces puedes acogerte a la Constitución. Ese es el principio pro persona. Por eso es importante tener en cuenta los tratados internacionales y en este caso estos principios que hizo la Comisión Interamericana, que fueron aprobadas en la Comisión Interamericana. ¿Por qué? Porque podemos aplicar este principio pro persona en cada caso que veamos. El principio cuarto habla de la personalidad jurídica. Y la personalidad jurídica es aunque una persona, bajo el principio de igualdad, se encuentra en otro país, tiene la misma personalidad jurídica ante la ley. Es una persona ante la ley. Tiene personalidad jurídica. El principio número 6 establece el principio de no devolución. Esto también ya se ha trabajado en otros. Esto también se ha. Creo que. Bueno, hay un micrófono por ahí. El de no devolución significa que no pueden regresar, repatriar a la persona al estado donde su vida corre peligro. Eso es importante. Disculpe, maestra, disculpe. Gerardo Díaz Valles, por favor, ayúdanos a silenciar tu micrófono. Mira, Gerardo Díaz Valles, gracias. Sirve que tome un poquito de agua. Muy bien, el principio de no devolución. El principio 8 de estos principios hablan de la perspectiva de género y enfoque diferenciado. ¿Qué significa? Que también en el tema de la migración
y en los tratados internacionales, por supuesto que debe de incluirse la perspectiva de género y el enfoque diferenciado. Es decir, la migración, a pesar de que van en grupos, sin embargo, es distinto o sus consecuencias son diferentes para las mujeres que para los varones. Esa es la perspectiva de género. Pero también el enfoque diferenciado tiene que ver con las comunidades de la diversidad sexual. También tiene un efecto diferente. Y en ese sentido, tiene que tener este enfoque diferenciado. El principio 33 habla de la protección de la unidad y la reunificación familiar. Tan es así que nuestra ley de migración en nuestro país, a principios de año, se reformuló y entonces está prohibido la separación de la persona que esté a cargo de los menores cuando los menores sean retenidos por personal de migración. Y también es importante decir que los menores no pueden ser detenidos. Los menores tienen que ser llevados a centros de alojamiento junto con los adultos o adultas que los estén acompañando, sean tutores o sus protectores, o sea, una persona que lo acompañe. Este es importante porque también en otro de los principios, que por cierto creo que no lo anoté, viene la protección del interés superior de la niñez. Es decir, hoy tenemos que tener mucho cuidado con el tema de los menores de edad, porque no pueden ser detenidos, deben ser llevados no a centros de las instalaciones de migración, por supuesto que no, sino a alojamientos. Y en este caso, la responsabilidad le correspondió a la Procuraduría de Defensa del Menor y la familia. El principio 58 son garantías en procesos de regularización migratoria. ¿Qué son estas garantías en procesos de regularización migratoria? Bueno, pues aquí hay mucho que decir porque precisamente es el derecho a solicitar asilo o a solicitar que se te reconozca tu condición de refugiado, pero como una garantía. Es decir, la garantía significa que tú puedas accederlo y que tú puedas saber si en caso que se te niega, qué está pasando con tu proceso, ¿no? No solamente decirte, bueno, pues es que usted no es sujeto de reconocerle su condición de refugiado y entonces lo vamos a repatriar. No, no significa eso, ¿no? El principio 59, flexibilización de la documentación. Eso lo traje, este principio, porque el tema de la burocracia y que le falta un documento a la persona que está solicitando asilo o que está solicitando su condición, no traigo mi acta, no traigo esto, lo perdí, me lo robaron. Y entonces, bueno, ¿qué significa este principio? Hay que flexibilizar la documentación, es decir, eso llama a ser menos burocracia, ¿no? Y si hay algún documento que es necesario, se tiene que la autoridad, en este caso mexicana, buscar los mecanismos de poder conseguir esa documentación. El principio 63 son garantías de inclusión social. Si las personas en contexto de movilidad humana ya están aquí, ya están en México, ya están asentadas, ya tienen una visa humanitaria, ya están reconocidas en su condición de refugiadas, entonces el Estado, como gobierno, tiene que buscar garantías de inclusión social. ¿Qué son garantías de inclusión social? Pues voy a hablarlo de otra manera. Es el derecho al trabajo, es el derecho a la salud, es el derecho a la educación. Esas son las garantías de inclusión social. Y el principio 65, adecuación y progresividad del uso de la fuerza. Nuestros cuerpos policíacos tienen que ser entrenados, tienen que ser regulados precisamente para entrenarlos cómo deben utilizar el uso de la fuerza en caso de las personas en contexto de movilidad. Esto es sumamente importante, sumamente como ya lo vimos en el caso de República Dominicana, que ya hubo una sentencia de la Corte Interamericana. Es decir, tiene que cubrir 3 requisitos, ¿no? Y el de la proporcionalidad es uno de estos importantes, es decir, el uso de la fuerza debe ser proporcional al peligro que representa, proporcional,
¿no? Y en eso estriba que hay que medir si efectivamente existe un riesgo de vida para la seguridad pública o para las personas mismas, las personas en el contexto en que están las personas en movilidad. Este es en el contexto internacional, estos principios, y yo no quiero dejar de pasar esta oportunidad de comentarles la recomendación que hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos en 2018, cuando hubo una gran afluencia de personas haitianas en nuestro estado. Crecieron, por supuesto, los abusos. Y en la Comisión Estatal de Derechos Humanos se recibieron quejas de personas en contexto de movilidad humana, concretamente 21 quejas, que fueron objeto de detenciones arbitrarias, de robo, y en algunos casos de estos 21, después de haberlos privados de libertad, los elementos de la Policía Municipal de Tijuana, por supuesto, los llevaban a las instalaciones de migración, cuando esta es una facultad que está fuera de sus atribuciones, ¿no? La detención por ser migrante no es una facultad de la Policía Municipal. Entonces, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 1 del 2018, precisamente en contra de la Dirección de Seguridad Pública por estas 21 quejas que se presentaron de personas en contexto de movilidad humana, de violación a derechos humanos por los policías municipales de Tijuana. Yo voy a llegar al final de mi presentación con la siguiente conclusión, que yo espero que, a ver si ustedes coinciden conmigo. Hago 3 conclusiones. La primera, actualmente tenemos una crisis humanitaria por el aumento del crimen organizado en México y en América Latina. La segunda conclusión que yo llego, creo que es bueno retomar la propuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de coordinar los 3 niveles de gobierno, garantizar la ayuda humanitaria y garantizar que los países involucrados en la expulsión, en tránsito y recepción se puedan coordinar para tener una migración ordenada. Esto significa que sale de las esferas netamente de un gobierno mexicano. Esto implica un gobierno de Guatemala, Salvador, de Honduras y, por supuesto, que el Estado, que es el Estado receptor, donde las personas utilizan nuestro país como tránsito para llegar a Estados Unidos, y en este caso sería con Estados Unidos. Si necesitamos esa coordinación entre países y incluir en nuestra perspectiva de la defensa de los derechos humanos el control de convencionalidad y el derecho a la igualdad para los casos, programas o la política pública que en cada uno de nosotros desarrollemos. Y esto es importante porque yo creo que hay que crear cosas nuevas. Hay que crear cosas nuevas en el sentido de que lo que ya está fue para una migración que tuvimos muchos años atrás. Hoy tenemos una migración diferente, una migración, como mi conclusión lo denominé, estamos en una crisis humanitaria, ¿no? Como humanidad, como personas, como seres humanos. Tenemos que tomar esto en que tenemos que crear cosas novedosas donde incluyamos en nuestra perspectiva los tratados internacionales y este derecho a la igualdad. Hay temas, muchos más temas, por supuesto que no toqué, pero que no me dan ni las 2 horas para poderlos tocar, pero que los dejamos como temas a profundizar. En otra ocasión, por otras personas, no sé, pero este es un tema que yo creo pertinente que podamos profundizar. La trata de personas, mujeres, niños, niñas, la deportación de personas migrantes por Estados Unidos, las deportaciones que están haciendo en la frontera norte y también especialmente en Tijuana, el número de personas deportadas diariamente por Estados Unidos,
¿Qué hacemos? ¿No? Una es la migración que llega, pero también a Tijuana y a los estados del norte deportan personas de Estados Unidos. Y otro tema importante que me parece son las personas desaparecidas o víctimas del crimen organizado en su paso por México. Ahí hay muchos estudios que han tratado este tema y creo que es bueno que lo profundicemos. Y un tema de urgente, yo diría, revisión sería el debido proceso en los procedimientos para determinar la condición de refugiados. Debido proceso, ¿no? Y ese es un derecho. Ese es un derecho que lo contempla la igualdad. Bueno, yo voy a terminar mi presentación con una frase que a mí me gusta mucho. Eduardo Galeano es un autor que me encanta. Y me encantó esta frase que él tiene. La utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que camine, nunca la alcanzaré. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Les agradezco y estos temas y estos pendientes, esos son los que nos ayudan a seguir caminando en este tema de la migración. Dejo de presentar y estoy a sus órdenes para comentarios, preguntas. Muchas gracias, maestra Laura, por su presentación. Se entiende que estos temas son muy amplios, tanto la primera sesión del módulo como esta, pues son temas muy amplios y que de 2 horas no nos dan para conversar de toda la profundidad, con toda profundidad, cada como detalle. Pero bueno, le agradezco mucho esta presentación. Creo que esos temas a profundizar nos dan un buen pie para el diálogo y estamos atentos a quien tenga preguntas, comentarios, observaciones de esta sesión para compartirle. En lo que se animan, a mí me gustaría hacer una pregunta, si pudiera compartirnos, maestra, cómo la crisis de la pandemia por el COVID-19 también exacerbó como el abuso de los derechos humanos de las personas migrantes, ¿no? Si pudiera usted compartirnos desde su experiencia y desde su trabajo, cómo vio cómo afectó la crisis de la pandemia a las personas en contexto de movilidad. Fundamentalmente tiene que ver con una disposición del gobierno de Estados Unidos. Tiene una norma 42, creo que le llaman, que es la 42. Y entonces, bajo esa disposición, sin ningún otro argumento, sin ningún otro derecho al o la migrante de ser escuchado de su petición, inmediatamente son repatriados. Y esta es una condición que el COVID-19, digamos, facilitó. Con este argumento de el tema del COVID-19, ya no se le da este derecho a las personas a solicitar asilo o su condición de refugiados en Estados Unidos. Inmediatamente son deportados. Puede ser a México o puede ser a su lugar de origen. Esa es una de las consecuencias de COVID-19. Muchas gracias. Sí, justamente en la primera sesión hablábamos del título 42, que es una medida de carácter sanitario, y en la que como se está utilizando como justificación que a raíz de la pandemia le están haciendo el equivalente de que migración es equivalente a contagios, ¿no? Por lo tanto, como las autoridades de Estados Unidos, esto les ha permitido hacer devoluciones en cuestión de horas y no pasarlas como por un largo proceso de deportación que incluso los llegaban a recluir y libertad, como limitar la movilidad. Tenemos una pregunta por acá, es de la licenciada Lisette Jiménez Paredes. Tienes la palabra. Hola, doctora. No soy Licenciada. doctora. Perdón. Está bien. Quería agradecerle por la plática. Mi pregunta va relacionada respecto a la desigualdad que mencionaba con los migrantes. Yo estoy llevando un proyecto de migración de las personas afrodescendientes y quería que
me explicara un poquito más, porque se me hizo muy interesante acerca de las desigualdades que existen dentro de la población migrante. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, por acá tenemos otra pregunta. Adelante, maestro. Hola, buena tarde. De Hola, nuevo. buena tarde. Con lo que hemos podido avanzar, ¿qué diríamos que nos hace falta para hacer con relación a los connacionales, a las personas connacionales, pues en contexto de movilidad respecto a la protección y al respeto a sus derechos humanos? ¿Qué podríamos? Porque reconozco que ha habido esfuerzos importantes que han logrado dar pasos y ¿qué dirías que podríamos seguir construyendo? Muy bien, gracias. ¿Hay alguna otra? Sí, por acá Yo, tenemos también ya dos preguntas más. Aime, Melo, ¿tienes la palabra? Muchas gracias. Buenas tardes, maestra. Quería preguntar sobre caso práctico en el Chaparral, en el contexto de movilidad, pero ya en este caso es de algún, de lo que es un asentamiento que ya lleva bastante tiempo, meses. En cuestión de derechos humanos, ¿qué tanto, por así decir, garantía o derecho tienen de crear un campamento, un refugio en un lugar público? Y si hay una justificación de, pues, de quitarlos, o si tienen el derecho de permanecer, ya sea porque es un lugar público, en este caso que es un lugar, me parece que es federal, si estarían en su derecho de estar ocupando, pero en ese caso que es práctico, porque es lo que está ocurriendo en este momento, por eso me refiero a ese caso. Y pues sí, ¿qué pasaría si en algún momento el gobierno, tanto ayuntamiento o federación, toman cartas en el asunto en quitarlos, ¿no? Gracias. muy bien, muy interesante. ¿Había otra? Sí, tenemos otra pregunta de Paul Cota del Instituto Mora en la Ciudad de México. Paul, tienes la palabra. Muchas gracias, doctor. Bueno, primero que nada, maestro, un gustazo, ¿no? Fue muy agradable hacer este recorrido de los marcos jurídicos que pueden estar al alcance de los diferentes niveles de gobierno para impulsar esta perspectiva de derechos humanos en la atención migratoria. En ese sentido, me gustaría comentar brevemente que yo acá en el Instituto Mora estoy haciendo una investigación que gira en torno a a la búsqueda más bien de modelos de gobernanza más democráticos desde una perspectiva de derechos humanos para atender este modelo, perdón, para atender esta problemática migratoria y lo que usted denomina crisis humanitaria y que yo concuerdo completamente. Entonces, lo que yo quería preguntar es en relación con el segundo punto de su conclusión. Efectivamente, creo que hay una necesidad por generar o por coordinar de mejor manera los tres niveles de gobierno. Sin embargo, creo que es como la mitad de la película, dado que esta problemática migratoria ha sido sobre todo también eh, apoyada o ha sido impulsada desde las organizaciones de la sociedad civil. Y en muchas de estas ocasiones, más que hacer como acuerdos formales, pues muchos de ellos son más bien así, ¿no? Como informales. Entonces, la pregunta así muy concreta sería, o sea, cómo desde su opinión, cómo podríamos aprovechar todo este cúmulo de capital social que se ha gestado en las OSCs, no solamente Tijuana, sino de todas las ciudades del estado y de la frontera norte, para impulsar un modelo de gestión migratoria con un enfoque de derechos humanos, ¿no? Entonces, no sé, por ahí un poco cómo le podríamos hacer para integrar a estos actores que también han sido protagonistas durante estos últimos años. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ahí lo voy a parar. Si hay más preguntas, ahí me las Ok. para poder responder estas. ¿Les parece? Pues
las desigualdades que hay entre la población migrante tiene que ver con que incluso las personas que vienen en caravanas, pues son diferentes, es decir, desigualdades sociales son diferentes. Hay mujeres, ¿no? Hay hombres, hay niños, hay personas de la diversidad sexual. Y en ese sentido es que debemos reconocer estas diferencias que existen incluso dentro de las mismas caravanas, porque cuando se visualiza una caravana, incluso desde el lenguaje, hablamos de los migrantes, ¿no? Es decir, como que hablamos de básicamente varones, y como ustedes habrán visto desde el inicio de mi presentación, en el contexto, yo les ponía que el 25% de la migración en México son mujeres. Y de este 25, el 16% son menores de edad. Por eso hablamos de este enfoque de perspectiva de género y de interseccionalidad. Para poder abordar el tema de los derechos humanos y el trato, el principio del derecho a la igualdad, por supuesto que tenemos que hacerlo desde la perspectiva de género y desde la perspectiva de interseccionalidad. Y eso también incluye, por ejemplo, las personas de las comunidades indígenas como también las personas afrodescendientes. Entonces, reconocer estas diferencias entre la población migrante también nos permite, por supuesto, que atender de manera satisfactoria los derechos de cada uno y lo que representa el poder tener el derecho a la igualdad en este contexto. Entonces, es en las caravanas de migrantes, yo lo que siempre he sugerido es que busquemos no saber solo cuántos migrantes hay, cuántas mujeres migrantes hay, cuántos menores. De esos menores, cuántos vienen acompañados, cuántos vienen solos desde su país de origen, cuántas personas son de la diversidad sexual, cuántas personas pertenecen a alguna comunidad indígena. ¿Por qué? Porque esto te da, por supuesto, una mayor conocimiento de cómo podemos resolver el problema que cada uno enfrenta desde esta visión. Es más completa. ¿Qué nos hace falta hacer? Híjole, en el caso es que nos hace falta hacer tantas cosas y a lo mejor aprovecho para contestarle, se me olvidó el nombre, del Instituto Mora. En el modelo de gobernanza, ¿qué nos falta hacer? Bueno, yo para empezar en este momento, ¿qué diría? ¿Qué necesitamos hacer? Ahorita estamos en una crisis humanitaria. Yo lo que sugiero es ayuda humanitaria. O sea, yo estoy hablando de acciones emergentes ahorita. ¿Qué es una ayuda humanitaria? El derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda. Es decir, si estamos ante una crisis humanitaria, creo que tenemos que caminar como en dos carreteras o en dos vías. Ayuda humanitaria, que me parece que no solamente puede ser a través de la coordinación de los 3 niveles de gobierno, y es ahí donde yo creo que la propuesta que hace la Comisión Nacional me gustó, porque agrega que se tienen que incluir los países que expulsan, los que están en tránsito y los receptores. Es decir, esta es una problemática que México no lo va a poder resolver solo, ni el gobierno mexicano. Por supuesto que no. Cuando hablas de los 3 niveles de gobierno, hablas de gobierno mexicano. Pero me parece que tenemos que ir más allá. Tenemos que buscar como sociedad civil
como grupos organizados, como hemos avanzado en muchas cosas, es que exijamos a nuestros gobiernos, a México, a El Salvador, a Guatemala, a Honduras, a Estados Unidos, ¿no? Que se sienten precisamente para resolver este tema migratorio. Y este tema migratorio no significa, fíjense bien lo que voy a decir, no significa que prohibir que la gente salga, no significa eso. Significa que tú puedas regular, porque la libertad de circular y de tener tu residencia donde tú consideres es un derecho. No, yo lo que estoy planteando es que regular esta condición migratoria. Y entonces, creo que en esa medida, pero si yo tengo, por ejemplo, un país donde el discurso de Biden, que es el país receptor, le da entrada y motiva a que va a abrir fuentes laborales y que va a ampliar la recepción de personas a su país, pues entonces se vino una avalancha increíble, ¿no? Y México no está preparado para ello. Luego entonces el problema lo tenemos en el país de México porque es el país de tránsito. Y el país receptor, que es Estados Unidos, que a través de un discurso confuso, porque sí lo dijo Biden, ¿eh? Cuando ganó Biden, sí, dijo su discurso, que iba a abrir las fronteras. Y entonces la gente volvió a salir de sus países y la gente está desesperada en sus países y salió. Este discurso confuso de Biden, de Estados Unidos, por supuesto que metió en un caos a México, pero ahora tenemos otro caos, porque también Estados Unidos, fíjense, y ahí es el tema donde tenemos que buscar la bilateralidad, estas relaciones diplomáticas, estas relaciones entre los países. ¿Por qué? Porque entonces ahora a Biden ya volvieron a reactivar el programa que implementó Trump, ¿no? Que es que en México se tienen que quedar las personas que estén tramitando una solicitud de asilo o de refugio. Y entonces Estados Unidos da un discurso de vénganse, cierra las fronteras y entonces la gente se queda en México. ¿El problema dónde lo tenemos? En toda la frontera norte. Ustedes yo creo que ya vieron las notas periodísticas de hace 3 días por la frontera de Texas, donde la gente, sobre todo haitianos, corrían por el río para cruzar y gente de Estados Unidos en caballos los estaban persiguiendo. Entonces, creo que también tiene que ver con que no solo es tarea, por eso yo hablo del gobierno mexicano, por eso yo creo que las organizaciones de la sociedad civil tenemos que empujar a que esto sea un tema internacional. Tenemos que empujar a que solo el gobierno mexicano no va a poder. Es decir, sí se tiene que sentar el gobierno de Estados Unidos y sí se tiene que sentar el gobierno de Guatemala y de Honduras y de El Salvador en este problema para poderlo resolver. Pedir que solo sea a través de la coordinación de los 3 niveles de gobierno de México, pues puede funcionar para dar ayuda humanitaria, pero no va a resolver el tema migratorio, ¿no? ¿Por qué? Porque desgraciadamente en nuestro país y en estos países del Triángulo Norte que le llaman, pues ha habido un incremento del crimen organizado. Y entonces hay que trabajar mucho en eso. Y hay que trabajarlo, pero para trabajarlo, por supuesto, que también cada gobierno tiene que hacer lo propio. ¿Qué es lo que estoy sugiriendo en pocas palabras? Que las organizaciones de la sociedad civil, entonces, en este cúmulo de trabajo y también de logros que se han tenido, pues hoy promovamos que se sienten los gobiernos a regular la situación migratoria. Creo que esto es algo que podríamos hacer desde la sociedad civil. En el caso práctico del chaparral, si existe una justificación de quitarlos o si ellos tienen derecho a ocupar la vía pública, a mí me parece muy interesante esta pregunta, pero yo no la voy a poder responder así fríamente como sí o no. Yo creo que tendríamos que seguir el criterio que utilizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos
porque además a eso nos culmina la Comisión Interamericana en estos casos cuando encontramos a sectores vulnerables de la sociedad. Y la condición de nacionalidad es una condición o situación de vulnerabilidad o lo que nuestros jueces en México le llaman categorías sospechosas. Y cuando nosotros tenemos categorías sospechosas con población en situación de vulnerabilidad, tenemos que aplicar 3 criterios, ¿no? Primero, buscar la legalidad, ¿no? Revisar el tema de la legalidad, si existe una norma, si no le existe. El tema de la necesidad, ¿es necesario? ¿Representa una inseguridad? ¿Qué es? Es decir, habrá que ver el contexto del tema del chaparral, si es una necesidad de tenerlos que quitar, que estén obstruyendo la vía pública, hasta dónde es una necesidad, y en caso, si lo fuera, qué medios se utilizarían para poder realizar este desalojo. Y en eso estamos hablando de la proporcionalidad. Entonces, tendríamos que revisar esos 3 aspectos en el caso del chaparral para ver si procede o no procede, lo que le llamarían para justificar el quitarlos de la vía pública, como la pregunta que me hacían. Entonces, me parece que ese es un trabajo que se tendría que revisarlo, ahora sí que estudiarlo, para tener estos 3 criterios que nos marca la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que di respuesta a las preguntas. A ver, Sí, muchas gracias. Por acá queda otra pregunta de Osiris. Osiris, tienes la palabra. Hola, sí, buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecerle a la maestra Laura por compartir su experiencia y conocimientos para todos. Yo trabajo en la maestría una investigación sobre los migrantes de retorno. Entonces, mi pregunta es, a su juicio personal, ¿qué hace falta para garantizar los derechos humanos de los retornados mexicanos, especialmente aquellos que son deportados? Gracias. híjole, política de Estados Unidos. Pues mira, políticas en retorno. Fíjate que los principios de los que hablé al final de mi presentación, Osiris, hablan de que cuando las personas van a ser deportadas en Estados Unidos, sobre todo, fíjate bien, cuando ya tienen una vida allá, ya tienen un trabajo allá, una familia allá. Es decir, no puede ser una deportación ipso facto, ¿no? Es decir, debe, y los principios lo contemplan, chécalo, porque dice, debes de darle tiempo para que él procese, ¿no? El tema de sus propiedades, el tema de su familia, es decir, ¿qué va a hacer? Él va a ser deportado, pero entonces, ¿qué va a hacer? Eh, ¿Va a vender sus propiedades? ¿Se las va a traer a México? ¿Se va a venir con la familia se va a quedar allá? Creo que ese es un paso importante que se tiene que hacer en el tema de el proceso de los migrantes en retorno. Y yo, sinceramente, he visto migrantes que están desesperados porque su familia, sus hijos y sus 30 años de vida en Estados Unidos y jamás se van a poder acoplar a una vida en México. No. Y lo que hacen ellos es como intentar regresar por el cerro, con un coyote, y les ha ido peor. Les ha ido peor. Y eso me parece que no lo harían si hubiera esta política de darle tiempo a que el migrante pueda decidir qué hacer con sus propiedades, con su dinero, con su familia, porque bien o mal es gente que ha tenido ya un patrimonio, incluso pensiones que no pueden resolver porque ya los deportaron a México. Creo que eso podría ayudar.
Por acá tenemos otra intervención de Emanuel. Emanuel, tienes la palabra. Emanuel, ¿estás por ahí? ¿Quieres aportar algo? Vi que tenías la mano levantada. ¿Alguna otra consulta, intervención, comentario? Mariana Chávez, adelante. Sí, buenas tardes a todos. Un gusto saludarte, doctor Uriel, y a la doctora Laura. Pues nada, me gustaría que nos hablara del desempaque de derechos. Gracias. Desempaque de derechos. Híjole. Pues mira, hay en la OEA hay un sinnúmero de convenciones, tratados internacionales. En nuestro país tenemos un sinnúmero también de leyes con este respecto. Y que, pues, yo en el tema de migración he considerado que el derecho a la igualdad es un derecho que podemos, no privilegiar, pero podemos ponderar que otros. ¿Y por qué el derecho a la igualdad? ¿Por qué no otro? El derecho a la libertad, por ejemplo. Me parece que el derecho a la igualdad en los tratados internacionales, no me parece, es ya por parte de la Comisión Interamericana, en una opinión consultiva que se le hizo, determinó que el derecho a la igualdad es un derecho imperativo. Es un derecho imperativo. ¿Qué significa un derecho imperativo? Que se respeta, que se debe privilegiar, que se debe de acatar, que no firmaste un tratado, que no firmaste la convención, que no firmaste esto, y entonces como gobierno no te obliga porque no lo firmaste ni lo ratificaste, ¿no? Pero en la opinión consultiva de la Comisión Interamericana dice, el principio del derecho de igualdad sí te obliga, sí te lo obliga y es imperativo. Y en ese sentido estamos en el tema del contexto de la movilidad humana. Por eso es un contexto donde incluye a países, ¿no? Y estamos hablando de derecho internacional. Y en el derecho internacional, pues el derecho a la igualdad es un derecho, lo vuelvo a repetir, los abogados le llamaban jus cogens, pero yo voy a llamar imperativo. Creo que puede quedar mejor la palabra, imperativo. Es una norma que se cumple y se respeta, es imperativo. Muchas gracias, maestra. Gracias, Mariana, por tu pregunta. ¿Alguna otra intervención para ya iniciar con la conclusión de nuestro módulo número 2? ¿Hay alguien más? Emanuel, yo te vi ahí con la mano levantada. No sé si querías comentar algo. ¿Algo o alguna otra pregunta que tengan para la maestra, aprovechando que está aquí acompañándonos con nosotros? Jorge, adelante, tienes la palabra. Muchísimas gracias, maestra Gutiérrez. Fue de veras una exposición muy enriquecedora y quisiera preguntarle a propósito de cuando mencionó que había pues una urgencia, una necesidad de recabar información de cuántos son mujeres, cuántos son indígenas, cuántos están en pobreza, cuántos tienen calidad migratoria, cuántos
O sea, si en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California se han tomado seriamente esta prerrogativa de informarse sobre estos perfiles de migrantes o personas en calidad de movilidad. Y tendrían ustedes cruzados sus denuncias, o es decir, cualquier queja que se haya presentada con estas categorías sociales, o como usted le llama, sospechosas. Esa es mi pregunta. Muchísimas gracias por permitirme participar en este taller. No, gracias a ti, Jorge. Un gusto. En la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sí, cuando se atienden a las personas, siempre se registran estos datos, lo que, pues no le llamo yo categorías sospechosas, ¿eh? Eso es una denominación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, categorías sospechosas. Y también así lo llaman la Comisión Interamericana. Estas categorías sospechosas, sí, cuando se presentan quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sí se hacen este tipo de anotaciones. Eres persona de la comunidad indígena, tu edad, persona de la diversidad sexual, por supuesto. Y esto es importante porque la problemática de cada persona, como yo les decía, tiene que ver mucho con las circunstancias sociales que te rodean. No es lo mismo una persona que vive en una comunidad indígena, ¿no?, a una persona que vive en una comunidad urbana, y se registran en la Comisión Estatal de Derechos Humanos estos datos precisamente para tomarlos en cuenta. Pero también este criterio que le llaman de la interseccionalidad, también es un criterio que se agrega, es decir, la interseccionalidad es cuando una condición ya de por sí vulnerable se te suma otra condición, por decirlo de una manera sencilla. Eres mujer, es una población en situación de vulnerabilidad, pero además eres una mujer y eres indígena. Pero además eres mujer, eres indígena y tienes HIV o SIDA. Es decir, este tema de la interseccionalidad también es importante contemplarlo porque se le van sumando niveles de discriminación. Y esos datos, claro que se registran ahí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo no soy responsable del registro, pero sí sé que esos datos se toman en cuenta. Muchas gracias, maestra. ¿Alguna otra pregunta por parte de los asistentes? Acá le están agradeciendo por el chat, maestra. Jorge Bustamante dijo le envía como su agradecimiento. También estamos viendo como por acá Emanuel agradeciendo. Entonces, hemos dado buena cobertura como a preguntas. ¿Algún comentario como para finalizar por parte de las y los participantes al taller? Bueno, pues si no es así, vamos a ir concluyendo con nuestra segunda sesión del taller Migraciones y Población en Contexto de Movilidad en Tijuana. Agradecemos mucho a la maestra Laura Gutiérrez por su exposición. Les comparto también que vamos a preparar los videos de la primera y la segunda sesión, así como de las dos sesiones restantes, para que sean accesibles a través de la plataforma de YouTube. Es un trabajo que está en proceso porque necesitamos hacer algunas labores de edición, de cintillos, antes como de subirlo para compartir. Bueno, pues si no hay más comentarios ni preguntas, damos por finalizada nuestra segunda sesión del módulo. De nuevo agradeciendo a la maestra. Maestra, también una pregunta, si podría compartirnos su presentación vía correo electrónico para nosotros compartirla con los asistentes. Claro. Con todo gusto. ¿Te lo pasa a tu correo, Jonathan? Sí, claro. Algo que nos quiera compartir para finalizar, maestra. Miren,
Yo les quiero agradecer de corazón este tiempo, su espacio, la invitación, y yo sinceramente espero que la información que les haya proporcionado les sea útil en su trabajo y en su quehacer diario, pero también como persona. Creo que el tema de migración nos ocupa a todos, ¿no? Desde el ciudadano común y corriente, ciudadana, hasta el funcionario público más encumbrado. Les agradezco. Muchas gracias. Acá les leo los comentarios. Edgar Montiel Velázquez dice muchas gracias, excelente sesión la del día de hoy. Nelida nos dice excelente, muchas gracias. También Mariana Chávez, gracias por tan valiosa exposición. Bueno, pues damos por concluida la segunda sesión de nuestro taller. Los esperamos para la siguiente. Julio por acá nos envía otro comentario, estupenda exposición. Entonces, pues fue un muy buen resultado. Alma Angelina, muchas gracias. El tema es muy importante en esta ciudad. Gracias, maestra, y nos estaremos viendo. Yo me pongo en contacto con usted para su certificado y también para hacerle llegar las grabaciones de la sesión del taller. Hasta luego a todos, que tengan una feliz tarde. A todos y a todas. Una feliz A todos, tarde. a todas, perdón. Sí. Feliz Todas, tarde. todos. Hasta luego. Ok. Que tengan buenas tardes, gracias. Buenas tardes. A ustedes, muy amables.